Argentina ha logrado vencer a Australia por un marcador de 2-1. Y con esto se estaría metiendo Argentina a los cuartos de final y por supuesto estaría clasificando para enfrentarse a Holanda, la cual ha pasado el día de hoy contra Estados Unidos. Y bueno, pues es un partido que me gustaría comentar porque sinceramente más que contenido yo comentaría que este partido tuvo varias facetas. Argentina por una parte, pues bueno, yo creo que salía con totalmente el favoritismo sobre el papel y por supuesto Australia realmente sin la gran cosa que perder, pero aún así digamos que esforzándose porque por supuesto siempre se puede dar, ¿no? Que en esta clase de partidos estos equipos que siempre se los considera inferiores pues puedan hacer una buena actuación como para poder clasificar. En este caso no ha sido así, Argentina ha clasificado totalmente y bueno pues vamos a comentarlo. Argentina al principio del partido, si yo tuviese que decir algo, es que le vi bastante nerviosa y básicamente con ganas de no arriesgar demasiado. Argentina salió, digamos que cuidándose un poco, básicamente cuidando mucho de que en este caso no les metan un gol. Digamos que intentando progresar lenta y cuidadosamente, respetando demasiado al rival en lo que es en mi opinión, para en este caso evitar que te metan gol, cosa que tomando en cuenta que esto es un torneo de ronda de eliminación directa. Pues bueno, básicamente puede ser algo bastante productivo e incluso bastante beneficioso en ese sentido. Y Argentina salió así, por supuesto con las ganas de ir al ataque, con el afán de, por supuesto, de dominar, de llevar la iniciativa. Y en este caso Australia, pues más que previsible, tirando el autobusazo. Hay un primer tiempo y hay un segundo tiempo, incluso dividiéndolo en lo de primer tiempo y segundo tiempo. Durante ambos, más que nada en el segundo tiempo, hubo varias facetas de lo que es el partido. En este caso, durante el primer tiempo, pues es el que más normal estuvo hasta cierto punto. Argentina, pues, digamos que cuidándose de que no les... de no hacer una pérdida de balón absurda, con bastante posesión y bastante presencia en lo que podría decir que es la mitad de campo de Australia, pero realmente sin lograr concretar algo, es decir, sin tanta profundidad, sin meter, bueno, pues lo necesario. Por supuesto se podría decir que hasta el momento Argentina estaba bastante clara en cuanto a lo que quería hacer, pero no en cuanto a lo que estaba... no como lo estaba desarrollando. Argentina quería claramente meter un gol, pero estaba bastante cuidadoso y de hecho en esos primeros momentos Australia pues no es que como que realmente hiciera la gran cosa. Australia salió con planteamiento defensivo, independientemente del esquema, muchas veces estuvo utilizando un 4-4-2, básicamente tirando las dos líneas de atrás y esperando básicamente pues salía algún contragolpe, alguna transición rápida, algún balón largo. Y en este caso pues no lo logró, aunque sí es verdad que a veces apretaba, digamos que lo que es pues a veces la media luna, es decir, a veces iba a presionar, pero realmente simplemente se quedaba persiguiendo el balón y simplemente haciendo marcaje y una cheque de espacios. No estaba realmente Australia haciendo la gran cosa y digamos que Argentina se estaba empezando a bloquear. Porque pues por una parte te tiran el autobusazo, no sabes cómo romper el autobusazo, es muy complicado romper líneas, no sabes cómo hacerlo, se te empieza a complicar las cosas y tal. Entonces digamos que Argentina estaba buscando las opciones de pase, pero no las encontraba, estaba intentándolo, pero no lograba, pese a dominar la posesión y dominar al rival, no lograba totalmente, digamos que romper el planteamiento defensivo de Australia. Y por supuesto esta clase de partido siempre va a ser complicado, lo cual siempre he comentado que a menos de que se haga tirón de calidad o se haga alguna especie de penalti, alguna jugada de acción a balón parado, o por supuesto con una gran capacidad de asociación en corto, en espacio reducido, o algún regate o algo, pues siempre es complicado hacer esto. Hay por supuesto la circulación de balón, y de hecho Argentina no lo estaba haciendo así, estaba intentando por supuesto en muchos sentidos encontrar las opciones, pero digamos que el partido entró en una dinámica donde Australia se sentía bastante cómoda simplemente defendiendo y aguantando el 1-1. Y digamos que sobre el papel, pese a ser dominador, Argentina no se sentía completamente
cómodo con la situación, porque es estar buscando y buscando y buscando, y el estar en tanto tiempo en una dinámica, digamos que psicológicamente a veces puede llegar a pesar, ¿no? Porque te acostumbras a hacer horizontal, no dar demasiados pases verticales, no arriesgas demasiado, no te atreves a ir demasiado al ataque, y básicamente es como le pasó a Argentina. Es como le estaba pasando a Argentina, estaba empezando a bloquear y no estaba encontrando lo suficiente, y en este caso Australia pues de hecho no generó absolutamente nada en esa primera mitad. Cuando Australia iba a la mitad de campo de Argentina era simplemente porque Argentina decidía de reiniciar jugada, decidía dar el pase atrás, y bueno, reiniciar jugada entre comillas, porque Argentina no es un equipo de reiniciar jugada, sí es de dar el pase atrás para, pues a veces reencontrar la situación, pero no de dársela hasta el portero, regresar todos, estirar al rival, sacarlo de su mitad de campo, etcétera. O por lo menos es lo que a mí me da la sensación viendo al equipo de Scaloni. Entonces, Australia no generó absolutamente nada. Sí, yo creo que nada más tuvo unas cuantas presencias en su mitad de campo, pero en el área, ¿no? No dio ningún solo tiro ni una ocasión de gol. Argentina lo estuvo intentando varias veces, pero insisto, se le complicó demasiado y era un partido donde Argentina no tampoco estaba teniendo la gran, digamos, presencia con el balón dentro del área. Es decir, Australia porque se tiraba atrás y realmente era muy inferior a Argentina, y por otra parte Argentina porque, pese a ser superior en el papel, pues estaba claramente bloqueado por el autobusazo, que a ver, de verdad, es válido hacer esta clase de planteamientos defensivos, pero siempre a veces es bastante complicado, y digamos que, como lo digo, el partido entró en esa dinámica, digamos que entre 30 a 40 minutos, es decir, casi todo el primer tiempo, y a mí sinceramente, sin sin el afán de, por supuesto, de ofender, sí que se me hizo un poco aburrido el partido en ese primer tiempo, porque, como lo digo, Argentina básicamente estaba dominando, y yo lo que quería ver prácticamente pues era eso, era ver a Argentina totalmente así, crear muchas ocasiones de gol, generar, y básicamente un partido atractivo y divertido. Y Argentina, pese a hacer lo propio, digamos que no logró hacer eso porque, bueno, básicamente Australia hizo un planteamiento demasiado defensivo, así como también ya se lo había hecho propiamente Polonia, sí, y como se lo había hecho Polonia y como se lo suelen hacer la mayoría de selecciones contra las que juegan. Digamos que equipos que suelen ser dominadores o superiores sobre el papel. Entonces en ese primer tiempo casi no pasó absolutamente nada, sin ofender, pero el partido en esos minutos fue aburridísimo, o sea, una cosa esperpéntica. Pero algo que sí se cabe aclarar es que ya llegando al final del primer tiempo, pues básicamente Australia está empezando a apretar un poco más, porque realmente simplemente se había dedicado a correr todo el tiempo detrás del balón. Y pues básicamente es como pasó, que aunque hasta una jugada muy fortuita, muy específica, donde Argentina está en la mitad de campo rival, agarra mal parado básicamente a Australia, y en un rebote Messi termina haciendo un gol donde básicamente le pegó con bastante sutileza, bastante delicadeza, acomodándolo bastante bien, raso al piso, no tan ajustado, y por supuesto tomando en cuenta que tenía la opción de tirar al arco, y él lo vio perfectamente, pero desde el ángulo de portero había 3, 4 jugadores y tantas piernas que le tapó. Ya cuando vio el balón es porque ya se dirigía a portería, y en este caso ya no pudo detenerlo. Un gol bastante impredecible, muy similar al que le hizo a México en la jornada 2 de la fase de grupos, pero bueno. Evidentemente, pues con esto Argentina también un poquito ya menos nerviosa, que si yo tuviese que decirlo algo sobre esta selección, siempre diría lo mismo, que es que a mí se me hace una selección con mucha calidad, pero que en su juego queda a veces a deber bastante, dependiendo si sopla a favor o no el aire, que es una selección que no sabe salir jugando desde atrás, que le cuesta horrores lidiar con presiones rivales, muy similar a Uruguay. Y en ese sentido, pues digamos que es como se le complica, pero uno de los problemas para mí también de Argentina es que psicológica y anímicamente es un equipo un poco frágil, pero no diciéndoles que básicamente se van a poner a llorar o que son débiles, de que no son ganadores. Débiles en el sentido de gestionar las emociones, porque por ejemplo cuando jugó contra México claramente estaba en urgencias y se vio extremadamente aterrorizada, realmente
No tanto por lo que estuviese haciendo México en el papel, sino por el contexto de que si pierdes o empatas te puedes ir del mundial. Más tomando en cuenta que el próximo partido va a ser un cerrojazo descomunal contra Polonia, y así fue. También tomando en cuenta que en este caso Argentina apenas no logra hacer gol rápido, empieza a entrar una ansiedad, la gente empieza a gritar, me empieza a desesperar, no sé qué hacer. Entonces digamos que es un poco el problema de Argentina, y ya hasta el gol de Messi es cuando ya Argentina exactamente también contra México, y también gol de Messi, una jugada un poco similar, que de hecho ni siquiera fue una ocasión, fue un rebote casi casi al borde del área de Messi. Pero el chiste es que lo logró conectar, y Argentina ahora sí ya se volvió a, digamos que a sentirse un poco más cómoda, sentirse más tranquila, y acabó el primer tiempo. Yo creo que era muy vital para Argentina el irse con un gol al menos al descanso, porque yo creo que si iban a hacer una pausa en la que no tenían un gol y por supuesto necesitaban ir a más, yo creo que se les hubiese complicado todavía más. Entonces el irte al descanso con un gol, pues fue bastante productivo para Argentina, entonces yo creo que eso le benefició bastante. Ahora, ya en el segundo tiempo es donde yo creo que ya empezó más que nada el ida y vuelta. Argentina siguió un poquito similar, y en este caso Australia, de hecho ya desde el final de la primera mitad, donde después del gol de Messi ya empieza a apretar un poco más, pero ya más que nada al descanso ya un poquito más repuesto y todo. Básicamente pues lo que hizo Australia fue apretar ahora sí ya un poco más, ya romper propiamente su autobusazo y intentar a presionar, de claramente robar el balón a Argentina y generarle algo, aunque tomando en cuenta que Australia es una selección que, sin el afán de ofender al entrenador, pero no está tan organizada tácticamente, pues sí que podríamos decir que era una presión bastante desorganizada y poco efectiva, porque Argentina no es la gran cosa saliendo desde atrás. Y en este caso no tuvo absolutamente ningún problema contra Australia. Salió bastante bien y bastante limpio de la presión que estaba realizando. Entonces Australia tenía la intención, pero digamos que pues sin ofender, pero le faltaba esa calidad. Entonces pues Australia lo intentaba, estaba claramente yendo hacia arriba, estaba haciendo esto, pero por X o Y cuestión pues no lo logró. Y por supuesto Argentina empezó a tener ahora sí ya un poquito más, digamos que ahora sí ya el balón atrás, porque te están presionando, y a veces, pese a que no tengas problemas para salir desde atrás, sí que a veces das el balón atrás y empiezas a reiniciar jugada y todo. Pero en este caso Argentina lo empezó a hacer así, y digamos que ya con Australia ya presionando un poco más, Argentina ya puede progresar y ahora sí encontrar los espacios cada vez más, porque claro, ya te están proponiendo y espacios, ya no tienes que romper ningún autobusazo, porque el partido le está exigiendo al rival que tiene que meter un gol. Entonces, pues tiene que meter un gol para poder ganar. Entonces, se le estaba olvidando a Australia jugar, pero pues bueno, esto demuestra que Australia sí podía jugar, pero básicamente que quería su planteamiento defensivo. Entonces Australia, pues como lo digo, salió así. Argentina empezó a tener más la posesión, que realmente entró en una dinámica en la que Argentina sí que tenía la posesión, pero irónicamente ahora, tomando en cuenta que ya tiene la posesión y ya tiene más espacio porque Australia ya está presionando, Argentina pues no lograba pasar muchas veces del medio campo. Hizo en ese momento Australia un partido de bastante desgaste en el que Argentina no podía progresar, y muchas veces te tenía que dar, pues como lo digo, el balón atrás, etcétera. Y básicamente Australia es como lo estaba haciendo, intentando apretar, y entró en una dinámica así el partido mayormente en todo el segundo tiempo. Pero digamos que fue así la primera mitad del primer tiempo. Esos primeros, podríamos decir que esos 20-25 minutos entró en esa dinámica donde Argentina pues se sentía bastante cómodo con el resultado, intentando por supuesto buscar el segundo, y no tenía realmente el problema, porque Australia pues no le estaba dando realmente los grandes problemas, porque defensivamente pues sí estaba cumpliendo bastante bien, pero con pulir la magia de Messi pues logró hacer un gol. Y básicamente porque por otra parte pues ofensivamente no logran generar lo suficiente, o como, no lo suficiente como para poder meter en aprietos a Argentina. Ya no hablando solo de la calidad, sino de Australia como un conjunto. Y básicamente es como sucedió hasta que el partido empezó a entrar pues en una dinámica así, hasta que básicamente cada vez empezó a llegar más y más y más a la primera, más o menos en la segunda mitad del segundo tiempo, hasta que, bueno, básicamente Scaloni hace unos cuantos cambios, mete a Palacios y también empieza
pues también incluso a entrar en este caso también, ¿cómo se llama? Lautaro Martínez. Y bueno, hasta ese momento pues Argentina lo estaba haciendo bastante bien, estaba logrando encontrar las opciones hasta que mejor dicho, me salté una cosa. Es que antes básicamente cuando Australia estaba teniendo básicamente la intención de ir hacia arriba y presionar, pues es básicamente cuando Australia entró en una dinámica donde más que ir a presionar empezó a tener un poco el balón. No sé si Argentina se lo cedió, digamos que voluntariamente, pero digamos que sí empezó a entrar en una dinámica donde Argentina ahora es quien perdía el balón y estaba realizando una presión que tampoco era la gran cosa sin ofender, pero el conjunto de Scaloni tampoco es que sea una cosa súper brillante presionando. Pero digamos que sí estaba poniendo bastantes aprietos porque era una presión para mí en esfuerzo bruto, no tan enfocado, pero aún así estaban presionando y eso le estaba complicando hasta cierto punto ahora a Australia. Y es ahora Australia cuando estaba teniendo la posesión, pero ahora era que Australia quien no se sentía cómodo en el partido porque básicamente Argentina le estaba poniendo en aprietos y básicamente ya en esa situación Argentina pudo seguir presionando hasta que llega un momento en el que llega a presionar dos jugadores. Julián Álvarez y no me acuerdo quién más y terminan quitándole. Bueno, el portero es el que comete el error, quiere salir entre los dos y bueno, pues igual que Unai Simón quiere sentirse Ter Stegen o no sé quién se quiere o quién se está creyendo, pero terminan robándole el balón y Julián Álvarez termina anotando el segundo, cosa que parecía que ya estaba totalmente penalizado el partido y que tomando en cuenta la dinámica en cualquier momento Argentina podía meter el tercero y apaga y vámonos. Entonces pues básicamente fue así. Pero ya después de eso, pues podríamos decir que, como lo digo, Australia estaba teniendo la posesión, Argentina estaba presionando, aunque Australia tampoco estaba generando la gran cosa porque Argentina, pues digamos que le estaba bloqueando también lo suficientemente bien y la posesión que tenía mayormente era defensiva en su propia mitad de campo, entonces básicamente era como la dinámica en la que entró el partido, aunque yo creo que le vino un poco mejor a Argentina tal vez el perder el balón o cedérsela, no sé si fue voluntario o no, pero porque básicamente pudo obligar a veces a Australia, pues ya tomando en cuenta que ya tiene el balón, pues le obligas a salir, y más que está perdiendo el partido. Entonces, pues sí o sí juega un poco más, ya hay un poquito más de ida y vuelta, el partido es un poco más entretenido y además Argentina puede aprovechar en cuanto robe el balón, pues los espacios. Entonces... básicamente fue esa dinámica hasta que, como digo, ahora sí ya Scaloni hace los cambios y entra Palacios y entra incluso ¿cómo se llama? Entra Lautaro Martínez y el partido pues se queda en esa dinámica en la que pues se vio envuelto así hasta que ya ahora sí ya llegando al final de la primera mitad. Digo, ya al final del segundo tiempo, ya al final del partido, donde Australia hace un gol random, totalmente surrealista, chistoso, donde termina dando un remate a un jugador desde fuera del área de media distancia, termina rebotando, creo que en la mano o en el hombro de un jugador, y termina desviándoselo a Dibu Martínez y termina haciendo un gol, lo cual pues ya sabemos cómo es esto, últimos minutos, te mete un partido que parecía en cualquier momento para el 3-0, te meten un 1, te meten un gol y ya simplemente llevas diferencia de 1, te empiezan a dar llegada y está más cerca el 2-2 cuando estaba más cerca antes el 3-0, empiezas a entrar en shock, no sabes qué está pasando, no sabes cómo gestionarlo, te da miedo, ansiedad, terror, nerviosismo, la gente se empieza a poner nerviosa, empieza a gritar más, se te va la olla con intensidad de emociones, no sabes qué hacer. Y básicamente es como lo estaba pasando hasta que, pues bueno, Australia, como lo digo, también por su calidad no es la gran cosa. Estaba Argentina aguantando bastante bien hasta que, pues bueno, claramente en esos últimos minutos del partido Australia se va a remolque. Argentina pues bastante sólido defensivamente, insisto, tampoco Australia hizo la gran cosa, pero digamos que Argentina resistió bastante bien hasta que bueno, debido al que se está yendo a remolque, Argentina ahora sí robaba balón, salían todos juntos a progresar hasta la mitad de campo de Australia en un contragolpe, transiciones rápidas y básicamente generaron así unas 5 o 6 así de golpe, de jalón, y de hecho pues Messi se sacó varias, intentaron asociarse bastante bien con él, aunque eso sí cabe aclarar que sin el afán de ofender a los argentinos, pero creo que Argentina, digamos por su capacidad ofensiva, está bastante limitada simplemente a lo que haga Messi muchas veces, porque fuera de esos jugadores, a menos de que presionen o saquen pues alguna genialidad, digamos que la ofensividad de Argentina como equipo
como equipo no está lo suficientemente bien trabajada, en mi opinión, o ya sea porque Scaloni no está lo suficientemente capacitado por otra cosa. El asunto aquí es que Argentina se vio bastante en ese sentido y Messi empezó a liderar. De hecho fue bastante bueno, 4 pases clave, creo que bueno, metió el gol, no me fijé, creo que no dio asistencia, ¿no? Digamos que superó, aquí está, 2 regates con éxito de 3 intentados, y básicamente fue para mí Messi el mejor del partido, realmente sin hacer la gran cosa hasta ese segundo tiempo, porque como lo digo, básicamente se vio bloqueado por el autobusazo de Australia. Y básicamente es como yo lo vi, Argentina empezó a generar más, en cualquier momento podía meter el tercero. Y ya en las últimas jugadas, pues ahora sí que Australia pudo empatarlo, pero se quedó así. Y básicamente pues es triunfo para Argentina, se va a enfrentar a Holanda de Van Gaal en los cuartos de final. Ni la más mínima idea de quién vaya a pasar, sinceramente. Holanda está con Van Gaal y esta propuesta de juego de posesión adaptado, y por otra parte Argentina, como lo digo, si el aire no sopla a favor, digamos se le complica demasiado, y si se sopla a favor pues es buenísimo. No sé si va a ser un partido con una faceta o que donde uno sea dominador y el otro no, o va a ser como esto, una ruleta ida y vuelta, no lo sé, pero pues bueno, va a ser bastante emocionante. Y pues nada, felicitar a Argentina por llegar a los cuartos de final, y veremos qué es lo que pasa y quién pasa a semifinales, Argentina o Holanda. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal de anime manga también, yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.